noche contundente, así que siempre debemos estar con esa mente positiva, con ese entusiasmo y con que quiero que ustedes estén tranquilos con la seguridad. Ya nos quedan pocos días y así que avancemos, ¿correcto? ¿Están listos para avanzar? Listos y preparados. Listos y prestos. Bien, conocimientos pedagógicos. En esta prueba ustedes verán que, y ojalá estén ensayando, hay las preguntas de razonamiento lógico, matemático, verbal y de la especialidad de arte y cultura. Está aquí. En este caso es la prueba 07, porque también está la 08. Ya son diferentes, ya siempre presentan dos pruebas diferentes, por eso que a veces cuando se sale de la evaluación y entre colegas nos preguntamos cuál ha sido la respuesta, ¿no? Y a veces podemos estar haciendo una mala comparación porque se suele aplicar dos pruebas diferentes por grupos, ¿no? Para evitar un poco suspicacias, las copias, los plagios, etc. Bien, entonces la pregunta 51, vamos directo al grano, en arte y cultura, nos dice, yo creo que esta pregunta es bien facilita, ¿no? Los colores secundarios se obtienen al mezclar dos colores primarios en porciones iguales. ¿Cuál de los siguientes es un color secundario? A, celeste, B, marrón, C, violeta. ¿Qué me dice algún voluntario, por favor? Violeta. Sí, profesor. Violeta. Muy bien, la alternativa C, felicitaciones. Claro, porque el violeta es un secundario que se obtiene con la mezcla del rojo primario más el azul primario, que da el violeta. Así que los que respondieron celeste no puede ser porque el celeste proviene de un color primario que es el azul, degradado agregándole pues partículas de blanco, ¿no? Y el marrón tampoco no puede ser, ¿no? Porque puede ser de repente un rojo agregándole negro o mezclando otros tonos, otros colores. Pero en este caso, contundentemente es la C. Felicitaciones. Pregunta 52. Los colores complementarios se encuentran en una posición opuesta dentro del círculo cromático. Se obtienen, por ejemplo, mediante la contraposición de un color primario con un color secundario, formado por los otros dos primarios. ¿Cuál de los siguientes pares de colores son complementarios? La A dice azul y anaranjado, la B negro y blanco y la C rojo y violeta. ¿Alguien que me pueda responder? ¿Algún voluntario? La respuesta A. Es la A, ¿verdad? Si de repente hay alguien que diga, profesor, no, para mí es la B o la C, dígalo con confianza para que podamos aclarar. Efectivamente, es la A. ¿Por qué? Hay dos definiciones para los colores complementarios, ¿no? La primera dice que dentro del círculo cromático, si trazamos una línea recta vertical de color a color, el que son complementarios los que quedan como una especie de vecinos, o sea, frente a frente. Entonces, en el círculo cromático nos ubicamos, trazo una línea recta, por ejemplo, del amarillo trazo y obviamente su complementario es el violeta, ¿no? Pero en este caso, en la prueba, pues el día del examen no vamos a estar con nuestro círculo cromático para trazar una línea, ¿no? Una línea recta y ver cuál es. Entonces, el otro concepto es un color secundario es complementario de aquel primario que no intervino en su mezcla, ¿ya? Un color secundario es complementario de aquel color primario que no ha intervenido en su mezcla. Por ejemplo, del verde, ¿qué color primario no intervino en su mezcla? El color verde. El rojo. Claro, el rojo no ha intervenido en la mezcla del verde. En consecuencia, el rojo es su complementario. Y es así que colocado el rojo Su micrófono, profesor. ¿Está apagado? Hola. No, hay interferencia. No se le escucha.
No, no tiene audio, a pesar que está prendido el... ¿Ahora me escuchan? Ahora Ya. sí. Debe ser problemas de Ahora sí. conectividad, porque acá los que me acompañan me dicen que sí se escucha, entonces hay problemas, igual ha sido anoche. Bueno, creo que está claro el tema de los colores complementarios, ¿no? La definición que les acabé de comentar, ¿o hay alguna duda? ¿Está bien? Sí, profesor. Ya. Sí, está bien, profesor. Muy bien, pasamos a la pregunta 53. A ver, por favor, si me controlan el tiempo aquí, me apoyan 1 hora para explicar y 1 hora para pasar al PPT, ¿ya? Me pasan la voz. Muy bien, la pregunta 53. Los estudiantes de la clase de arte y cultura, ajá, aquí empieza ya un poquito la complejidad. Hay preguntas recontra sencillas que rápidamente debemos resolver y hay preguntitas que necesitan un poquito de minuciosidad, pero tampoco no podemos demorarnos mucho tiempo porque el tiempo va corriendo, ¿ya? Los estudiantes de la clase de arte y cultura están participando en un proyecto en el que van a realizar una serie de retratos fotográficos. Hoy me pidió un profesor información sobre la fotografía, ¿no? Y le pasé por el WhatsApp un diseño metodológico que yo había planificado sobre la fotografía. Ojalá todos lo hayan bajado y les sirva. Hay cosas importantes, hasta para aplicarlo con sus estudiantes, ¿ya? Utilizando un teléfono celular, ¿no? Una serie de retratos fotográficos con su teléfono celular. El docente quiere... Su audio, profe, su audio. ¿Escuchan, por favor? ¿Me escuchan? ¿Ahora? Sí, 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 Profesor, se le escucha. Ahora sí se le escucha, profe. ¿Me puedo colocar esto? A ver. O ahí nomás. Ya. Muy bien, ahora sí me escuchan, ¿verdad? sí. Ya. Sí, está mejor. Los estudiantes de la clase de arte y cultura están participando en un proyecto en el que van a realizar una serie de retratos fotográficos utilizando un teléfono celular. El docente quiere proponer una actividad para que los estudiantes conozcan y comprendan los efectos que se pueden lograr en una fotografía por medio de la iluminación. ¿Cuál de las siguientes actividades es la más pertinente para su propósito? Nos dice la opción A, analizar con los estudiantes una diversidad de fotos extraídas de Internet en las cuales se hayan usado múltiples técnicas de iluminación en situaciones diversas. B, proponerles explorar el uso de la luz haciendo retratos en una habitación oscura, usando una única fuente de iluminación y ubicándolo en diversas posiciones y ángulos. Y C, explicar a los estudiantes la clasificación de los tipos de iluminación en función a la posición de la fuente de luz y solucionarles
que escriban un resumen incluyendo imágenes como ejemplo de cada caso. ¿Cuál será la respuesta correcta, colegas? A ver. Letra B. La B. ¿Quién más, por favor? Podría ser la A. La A. Podría ser la A. ¿Por qué, maestro? ¿Por qué podría ser la A? Usted tiene que tener seguridad. Ya, bueno, al menos para mí, porque acá está mostrando, dando a entender que está investigando las posiciones de la luz. ¿Ya? Pero miren que la pregunta dice, los estudiantes están participando en un proyecto en el que van a realizar, ¿no? No dice van a apreciar, dice van a realizar. Cuando dice realizar es crear, vamos a asociarlo con la competencia crea proyectos, ¿no? No cuando dijera van a analizar una fotografía o un grupo de fotografías, ahí sí podríamos decir la A. En consecuencia, tampoco podría ser la C, porque explicar a los estudiantes la clasificación, no. En consecuencia, la opción sería la B, proponerles explorar el uso de la luz haciendo retratos en una habitación oscura, usando una única fuente de iluminación, o sea, hacer varias exploraciones, como dice la colega, ¿no? Entonces, la respuesta es la B, ¿ya? Van a experimentar, pues. Claro, va a experimentar, coleguita. Muy bien, felicitaciones. Pero bueno, no es importante que analizar, ven, estas casuísticas para debatir entre nosotros y poder tomar en cuenta. Aquí hay algo interesante. En la evaluación también van a venir imágenes, ¿ah? Por eso que he visto interesante analizar estas casuísticas, estas preguntas de la evaluación del 2019. ¿Ya? ¿Cuál de las siguientes fotografías presenta una iluminación a contraluz? A ver, ¿qué dicen ustedes? Tenemos acá la A, tenemos la B y tenemos la C. La B. La B. ¿Por qué, mi estimado o mi estimada colega? Explíquenos qué es la contraluz, a ver. La luz está viniendo de atrás, la posición de la luz. Claro. Contraluz, o sea, viene en contra de la parte frontal. En este caso, en la A, no puede ser la verdadera la pregunta. ¿Por qué? Porque la luz aquí es frontal, ¿no? Viene a favor de la cara o del rostro de la mujer, ¿no? Y la C igual, se nota la luz de una manera frontal. Pero la B, esa contraluz, incluso cuando esa contraluz solamente se nota la silueta de la persona, ¿no? Entonces no podemos definir ningún grado de luz, incluso en el rostro o en parte del cuerpo, ¿no? Tal vez en los zapatos un poquito, pero la respuesta definitivamente es la B. Sí, porque el costado de un lado está oscuro, profe, y la luz del otro. Si estás mirando de este lado, peor por ahí. Claro. Y miren, este es un ejercicio de apreciación, ¿ah? Que también lo podemos promover con nuestros estudiantes. Aprecia fotografías. Bien, la 55, pasemos a la 55. Qué bien, me alegra. Siguen ingresando mis queridos colegas. Buenas noches, bienvenidos. ¿Cuál de las siguientes fotografías presenta una iluminación cenital? Primero quiero preguntarles qué es cenital, mis queridos colegas. ¿Alguien conoce o nos puede explicar qué cosa es cenital? Cuando la luz viene de arriba hacia abajo. Claro, cuando la luz viene con su máxima potencia. Creo que es al contrario. Desde la parte alta, ¿no? De la parte de arriba, ¿no? Entonces, ¿cuál de estas es la respuesta correcta? A ver. La A, avión. No es de abajo, colegas. A ver, voy a mostrar las fotos, todavía no estoy mostrando. La 55, la A, miren, la B y la C. Definitivamente es la A. La A, claro. Sí. Ahí ¿por qué? A ver, porque la sombra arrojada, la sombra proyectada, ¿no? Está justo al contorno, en la parte de la base de la fruta, ¿no?
y se nota pues que la luz viene desde la parte alta, ¿no? Cenit. Sí. Mientras que las otras fotos... Colega, viene de cenit. Claro. Es aquella que llega justamente desde el techo, desde el cielo. Por de arriba. supuesto. Mientras que las demás fotos, esta no, esta viene, incluso el foco, miren dónde está en la segunda foto de la B, ¿no? Viene de la parte lateral superior, ¿no? Entonces arroja, no puede ser. Igual acá, la foto está, perdón, la luz viene frontalmente, ¿no? Y arroja la sombra hacia la pared o al fondo. Entonces no puede ser. La respuesta correcta es la A. Felicitaciones. Bien, vamos con un texto acá. Lea la siguiente descripción y responda las preguntas 56 y 57. El proyecto del artista Elizabeth Lino Cornejo, La Última Reina, consiste en una serie de acciones realizadas en la ciudad de Cerro de Pasco, donde se encuentra la mina a tajo abierto más alta del mundo. Ajá, miren, el arte relacionado con el medio ambiente. Miren, recuerden los enfoques transversales, ¿no? Y una de las más grandes, y que hace que la ciudad sea una de las más contaminadas del planeta, por medio de videos, de fotos y otros documentos que publica en una página web. La artista nos cuenta la historia de esta reina de belleza ficticia en ese paraje del Perú. En la fotografía mostrada se aprecia a la artista vestida como reina de belleza, al artista saludando a una audiencia ficticia en medio de un montículo de tierra en la laguna Relavera de Tihuanacocha. De repente alguien es de estas zonas, ¿no? En la versión original a colores de esta fotografía se aprecia a la artista ubicada sobre una base de barro de color amarillento que transmite la sensación de putrefacción y muerte. Los colores rojo, amarillo y anaranjado del agua, contaminada con minerales tóxicos, contrastan fuertemente con el cielo azul de la sierra peruana y sus nubes. Claro, lo que están haciendo es describirnos, porque no, la prueba no nos viene a color, sino en blanco y negro, pero ya nos están describiendo los colores, nos están dando ya la idea, ¿no? Entonces aquí vemos la foto. La artista se ha disfrazado de reina, está saludando supuestamente a un público ficticio en medio de tanta contaminación del relave minero. Entonces, la pregunta 56 respecto a la lectura y a la imagen nos dice: a partir de lo descrito se puede inferir que el propósito del proyecto La Última Reina de Elizabeth Lino Cornejo es A, llamar la atención por medio de la ironía sobre cómo la contaminación ambiental se ha convertido en algo cotidiano e inclusive característico de Cerro de Pasco. B, llamar la atención sobre la belleza de la mujer de Cerro de Pasco, que es más grande que la contaminación ambiental de la región o que cualquier otra adversidad. Y C, resaltar la belleza paisajista de Cerro de Pasco, que se conserva a pesar de la contaminación causada por la minería y así incentivar el turismo en la zona. ¿Cuál es la respuesta correcta para ustedes, mis queridos colegas? A. ¿Qué podemos inferir? Muy bien. A ver, por el chat también están escribiendo. Empiezo a ver, muy bien. Ah, ya, la mayoría la A. ¿Por qué la A, mis queridos colegas? ¿Alguien, por favor, que nos pueda ilustrar? Colega, en la capacidad de crear, ¿no?, que se puede ver en esta fotografía, lo que quiere el artista es mostrar justamente esa ironía de lo que está sucediendo en el aspecto minero en Cerro de Pasco y la contaminación ambiental, ¿no? Entonces quiere contar esa historia, quiere contar de que a pesar de que puede haber ahí el tema del personaje que es una mujer bella, ¿no? Justamente tras esa es la ironía, ¿no? La belleza de la mujer y la ironía del paisaje contaminado, destrozado, ¿no? Por supuesto, maestra. Quiero decirle... Su expresión corporal. Sí, ¿cómo dice, maestro? Su expresión corporal lo dice todo. Claro. Ahora, a los demás maestros que parece que lo siento un poquito dudosos, ¿no?
Siempre tenemos que tener esa seguridad, no dudar. Claro, la duda es buena en cierta medida, pero concentrémonos bien y muchas veces también la respuesta lo vamos obteniendo por descarte. Una vez que yo descarto, ya ni vuelta que darle, ya no tengo por qué dudarlo. Por ejemplo, ¿por qué por descarte? Porque la B, miren lo que dice, llamar la atención sobre la belleza de la mujer de Cerro Repasco, que es más grande que la contaminación ambiental. Entonces, desde que me dice esta expresión, que la belleza de la mujer es más grande que la contaminación, no puede ser. Entonces ya está descartado. La otra, resaltar la belleza paisajista del Cerro Pasco que se conserva a pesar de la contaminación causada. La belleza, pues, si ya está contaminado, ya no hay belleza. Entonces ya está descartado y automáticamente la respuesta es la A. ¿Sí? Muy bien, felicitaciones, colegas. La pregunta 57 nos dice, ¿cuál de los siguientes términos es más adecuado para describir este proyecto de Elizabeth Lino Cornejo? A, paisajismo, B, activismo artístico y C, performance participativa. A ver, ¿cuál sería la respuesta, mis amigos, amigas, maestros y maestras? La B, la C, La B. la B, La B. por el chat me dicen la B. A ver, estoy en otra máquina mirando el chat, me han instalado acá, gracias a la gente. Muy bien. La C, maestro, si no me equivoco, por quiere ser. Ya, la A no puede ser, ¿verdad? Vamos descartando ya, por descarte. Paisajismo no puede ser porque es una escena ahí horrorosa, ¿no? Pero ahí hay la presencia de una protagonista fuertemente que obviamente más el tema central o el punto de interés se enfocaría pues en la mujer que en el paisaje que rodea. Entonces no puede ser una obra paisajista, porque la obra paisajista en primer lugar también busca transmitir la belleza del paisaje natural, ¿no? Salvo que sea algún estilo o corriente pero en este caso, en relación a la lectura de la contaminación ambiental, no puede ser el paisajismo. El performance participativo, para los que han puesto la C, no puede ser por descarte. ¿Por qué? De alguna manera, sí hay performance, pero acá dice participativo, o sea, tendría que haber varias personas a la vez, ¿no? Donde participan. Entonces, no hay participación ahí. En cambio, sí va por la letra B, porque es el activismo artístico. El activismo, todos sabemos, o debemos saber, en este momento los que no conocen, es una manifestación de protesta a través del arte, ¿no? Por eso que le llamamos el activismo. También activismo artístico se llama artivismo, también le podemos llamar artivismo de arte, ¿ya? Pero es un activismo artístico porque se está haciendo una especie de protesta mediante una ironía artística fotográfica, ¿ya? Contra Profe Jorge Luis. el medio ambiental. Sí. Además también vamos a poder ver que cuando es un activismo artístico, cuando hay una reacción social, definitivamente. Claro. ¿No? Entonces, en este caso está la reacción social frente a la contaminación de la minería, ¿no? Entonces, por supuesto. De hecho, sí. un activismo artístico es reacción social. Sí, muy bien, sí, efectivamente es una reacción, es una protesta, es una lucha, es un reclamo, es un clamor mediante el arte. Por eso le digo, algunos le llaman activismo artístico, otros le llaman artivismo, nada más, ¿no? De activismo, una hibridación de estos dos términos. Muy bien, vamos a continuar, felicitaciones. A ver, pasamos al siguiente bloque. Lea la siguiente situación y responda a la pregunta 58, 59 y 60. Por medio de su trabajo, el artista colombiano Nadine Ospina, 1960, ha logrado generar una serie de reflexiones sobre las identidades culturales y la globalización. Recuerden de las identidades culturales y la globalización. El artista retoma elementos cotidianos de la cultura occidental actual y los funde con manifestaciones artísticas precolombinas, creando piezas llenas de humor y de carácter reflexivo. Miren, qué interesante, ¿no?
esa hibridación, esa creación usando ya situaciones existentes en el arte, ¿no? Que es también una magnífica oportunidad para promover nosotros con nuestros estudiantes. Entonces, crear piezas llenas de humor y de carácter reflexivo frente a la identidad. A continuación, se presenta una de sus esculturas en piedra en la que se muestra a Mickey Mouse, personaje de Disney, como si fuera un descubrimiento arqueológico. Miren, qué interesante obra, ¿no? Creativa, la creatividad. Los estudiantes y el docente de arte y cultura asisten a una exposición en la que se muestran diversas obras, entre ellas esta pieza de Nadine Ospina, ¿no? De su obra que ya acabamos de ver. Entonces, la pregunta 58 nos dice, ¿qué término es adecuado para describir esta pieza de Nadine Ospina? A, copiar. B, arte urbano. C, apropiación. ¿Qué dicen ustedes? Mírenlo bien la figura. La C. La C. La C. A ver qué me dicen por el chat. Muy bien, rapidísimo, veloz. Apropiación. Qué bonito. Muy bien, a ver. ¿Por qué la C, maestros? A ver. La C, apropiación, porque está tomando la cultura, digamos, precolombina. Ya. Porque, o sea, apropiación cultural es ese acto de tomar cultura Claro. que no es tuya y demostrar el arte que es muy propio, muy tuyo, por medio o con la característica de, en este caso, pues la cerámica, digamos, precolombina, ¿no? O Muy bien. ese sistema arqueológico, ¿no? No sé si lo expliqué bien, no sé, en mi cabeza está la Sí, idea. sí, está bien, está bien. De repente alguien tiene otra idea, hay que participar, también es oportuno. De repente alguien más, un caballero a lo mejor. Sí ha sido claro la maestra. Muy bien, ha sido claro. Estamos hablando de el arte de la apropiación. El copiar no puede ser, ¿no? Arte urbano tampoco. Por descarte también vemos que es la apropiación. ¿Por qué? Porque se está apropiando de las técnicas y de las cualidades estéticas existentes para sacar un nuevo producto, considerando la forma como se trabaja el arte precolombino, o sea, la técnica se apropia con las cualidades de las estéticas del arte y en este caso propone una nueva alternativa visual, tipo escultura, ¿correcto? En consecuencia, la respuesta es la C, apropiación. Felicitaciones. 59. ¿Qué grupo de preguntas es más apropiado para que el docente inicie el análisis de esta obra con los estudiantes durante la visita a la exposición? A ver, dice ahí, A, ¿qué mensaje nos ha intentado transmitir el autor con su obra? ¿Por qué utiliza técnicas tradicionales para representar personajes contemporáneos? ¿Es un tipo de crítica a la sociedad de consumo? Recuerden qué importante es plantear estas preguntas. ¿Para qué? También para rescatar saberes previos, ¿no? También para generar el tema de la metacognición, también para generar el tema de la retroalimentación. Qué importante, miren. Hoy día hemos hablado de retroalimentación para la UGEL de Carabaya. B, ¿qué elemento precolombino se puede apreciar en esta obra? ¿Cómo se combinan estos con elementos de la cultura contemporánea? ¿Qué tiene que ver esta obra con la globalización? C, ¿qué destaca más en la obra? ¿Quién es el personaje retratado? ¿A qué época pertenece? ¿Qué las recuerda a la técnica utilizada? ¿A qué otras obras que conocen se parece? A ver, ¿cuál es la respuesta correcta, mis queridos maestros? A ver, respondan en este momento por el chat. La C. A ver, ¿por qué, maestra? Yo digo la C porque al principio está diciendo, primero la más apropiada, las preguntas más apropiadas, y con negrita nos pone inicie. Entonces, si el docente va a iniciar un análisis, no puede hacer preguntas como la primera. La A dice, ¿qué mensaje nos está trayendo? Entonces ya hay una inferencia, claro. ¿no?
Y hemos hecho el otro día todo lo que es las preguntas de la más sencilla Claro, a a la la más, hasta más crear, compleja, ¿no? así Hasta es. la más compleja. Entonces, si dice iniciar, de hecho, las más sencillas son destaca más, ¿qué destaca más la obra? ¿Quién es el Claro. personaje? Porque se habla ya de, en la B dice, Claro. ¿qué elementos precolombinos se pueden apreciar? Si ya está hablando de ahí, ya el estudiante ya está dando algo ya más amplio, ¿no? Claro. Entonces, gracias, maestra. Entonces tiene que ver con los pasos que muchas veces se pueden promover con los chicos para la apreciación artística o para la crítica de arte, ¿no? Primero observa, ¿no? Y describe, ¿no? Y luego analiza, luego investiga, indaga al respecto, luego, y al final emite ya su juicio de valor o da su punto crítico, ¿no? Entonces, no es correcta, ¿no? La respuesta es la C, que es, como lo dijo la colega, miren, rapidito identificado, incluso en la prueba, mira, nos subrayan, a veces nos viene así en negrito subrayado, ya nos va dando esas ideas, ¿no? Para iniciar, ¿qué tengo que hacer, no? Entonces, hacerle las preguntas. ¿Qué más destacas en esta obra? ¿Qué más se destaca, no? Se destaca el personaje de Mickey Mouse, ¿no? ¿Quién es el personaje retratado, no? ¿A qué época pertenece? Entonces, ya con eso vamos trabajando esa inferencia. Bien, respuesta correcta. Pasamos a la 60. La pregunta 60. Dice acá, en la exposición al lado de la pieza se ubica un texto que describe la obra. Seguimos con la misma obra, ¿ya? A continuación se presentan algunas frases extraídas de este texto. ¿Cuál de las frases evidencia una reflexión contemporánea? Miren, ahí nos coloca lo contemporáneo sobre la pieza de Nadine Ospina. Hoy día vamos a hablar de contemporáneo, ¿ya? El artista pone en tensión dos culturas distintas, la tradicional y la globalizada, mostrando una compleja forma híbrida. B, haciendo uso de la técnica de escultura en piedra, el artista logra proporciones armoniosas entre las distintas partes de la obra. Y C, en la exposición el artista hace que uso de la iluminación sobre su obra para resaltar los contornos y potenciar su carácter expresivo. ¿Cuál será la respuesta correcta, mis queridos colegas? A ver, ¿qué han contestado? Si me pasan la voz. Por el chat de repente. Bueno, la colega dice el artista pone en tensión dos culturas distintas, la tradicional y la globalizada, mostrando una compleja forma híbrida. Otros han contestado la C, otros la A. La C dice, en la exposición el artista hace uso de la iluminación sobre su obra para resaltar... La A. Claro, definitivamente, ¿no? Es la A. ¿Por qué, maestra? A ver, explique usted que tiene una linda forma de explicar. ¿Se fue mi audio, creo? ¿Se escucha, por favor? Sí se escucha. Ya. Alguien dijo la A con su voz y queríamos pedirle su explicación. Bueno, por descarte también, ¿no? Por descarte vemos que la B y la C no pueden corresponder. ¿Por qué? Porque nos está hablando cuáles de las frases evidencian una reflexión contemporánea sobre la pieza de Nadine Ospina, ¿no? Una reflexión contemporánea. Entonces, desde ya nos está hablando del arte de las últimas épocas, las últimas tendencias. Entonces, una última tendencia, un arte contemporáneo, es aquel que pone en tensión dos culturas distintas, claro, la tradicional y la globalización y la globalizada, ¿no? Hay una hibridación ahí, entonces es algo contemporáneo. Entonces, desde ya es una compleja forma híbrida. La A es la respuesta correcta, ¿no? Muy bien. Las otras dos más nos hablan, las otras dos alternativas más nos hablan pues de un análisis de obras tradicionales, ¿no? Muy bien. Lea la siguiente descripción y responda a la pregunta 61 y 62. Durante el siglo XIX, el pintor costumbrista Pancho Fierro, recordarán ustedes ese pintor puro acuarelas, 1807-1879,
contemporáneo de Gil de Castro, representó en sus acuarelas la realidad limeña de aquel entonces. A continuación, se muestra uno de sus acuarelas que representa una danza afroperuana. Ah, miren cómo se interrelaciona la danza con las artes visuales, ¿no? Una danza afroperuana. ¿Qué danza está representada en la acuarela? Atajo de negritos, son de los diablos o zapateo criollo. A ver, maestros, danza. Danzas de nuestro Perú. Son de los diablos. Son de los diablos. A ver, ¿quién ha respondido acá? B. Sí, es la B. Claro, yo creo que aquí, a ver, yo creo que aquí, perdón. Es la A. A ver, ¿por qué la A, maestro? Afroperuana. Y la afroperuana, pues, mayormente participan los morenos. Ya, pero está hablando acá del nombre de la danza. ¿Qué danza está representando la acuarela? Atajo de negritos. Atajo de negritos. Bueno. No. ¿Cómo? En los atajos negritos utilizan vestimenta, ¿no? De camisas con pantalón y zapatos, ¿no? Claro. Sí. Claro. Son los diablos, es un disfraz, usando máscaras de místicos. Vemos ahí una máscara en primer plano. A ver el micro, por favor. Vemos ahí una máscara en primer plano de una especie de un diablito, ¿no? Adelante. Es un animal con cuernos, algo así. Por eso, ¿no? O sea, ya esto nos da como una especie de una máscara un poquito, ¿no? Entonces la danza es el son de los diablos, ¿no? La letra B. Entonces, de alguna manera también esto nos invoca a que siempre debemos leer o revisar las láminas de las obras de los artistas y obviamente vamos a descubrir que esta obra de acuarela se llama El son de los diablos. Bueno, 62. Después de mostrarles la acuarela de Pancho Fierro a los estudiantes, el docente de arte y cultura les enseña a otro. Estamos en la 62. Les enseña a otra imagen de la misma danza, pero ejecutada en la época actual, para que las comparen y así conozcan la evolución de la danza en el tiempo. Qué interesante, ¿no? ¿Cuál de los siguientes grupos de preguntas es el más adecuado para iniciar el análisis de las imágenes con los estudiantes? Entonces, ¿qué les llama más la atención de la imagen actual de la danza? ¿Qué semejanzas y diferencias se encuentran entre el vestuario de ambas imágenes? Y entre las máscaras utilizadas antiguamente y las actuales, ¿qué instrumentos musicales observan en cada imagen? B. ¿Qué género de danza se visualiza en las imágenes? ¿Cómo es la postura corporal de los bailarines de cada imagen? ¿Cuál es el contexto histórico de la primera imagen? ¿Cuál es el contexto histórico de la segunda imagen? ¿Y qué valor cultural tiene esta danza? C. ¿Habían escuchado hablar de esta danza? ¿Han visto bailar esta danza antes? ¿Por qué el vestuario actual es diferente? ¿Los personajes siguen llevando máscaras en la actualidad? ¿Conocen el mensaje de la danza? Interesantes preguntas, ¿no? ¿Cuál será la respuesta correcta, mis queridos maestros? La C. La A. A ver, ¿por qué la A, maestra? C, profe, la C. Para iniciar. Ajá. Parecida a la otra pregunta, maestra. Para iniciar, ¿no? Para iniciar, ¿no? El análisis de imágenes con los estudiantes, ¿no? Entonces, para iniciar el análisis de imágenes, las preguntas todavía tienen que ser un tanto fáciles, vamos a decir entre comillas, para que el estudiante se anime a iniciar con la apreciación. Entonces, la A nos dice, ¿qué les llama más la atención de la imagen actual de la danza? Ah, profesor, me llama la atención esa máscara que lleva puesta el personaje, ¿no?
¿Qué semejanzas y diferencias se encuentran en el vestuario de ambas imágenes entre la danza de la pintura de Pancho Fierro y la fotografía, a lo mejor, de la danza actual? ¿Qué diferencias se encuentran? Mire, yo encuentro que aquí, no, ya usted sabe. Y entre las máscaras utilizadas antiguamente y las actuales, ¿qué instrumentos musicales observan en cada imagen? Interesante, ¿no? Entonces la respuesta es la A, mis queridos maestros. En cambio, la otra, los que han marcado por la C, habían escuchado hablar de esta danza, ¿no? Han visto bailar esta danza antes. ¿Por qué el vestuario actual es diferente? Los personajes siguen llevando máscaras en la actualidad, como que no promueve tanto la comparación entre ambas danzas, ¿no? Entre ambas imágenes de las danzas. Entonces, la A es contundente. 63. Como parte del calentamiento previo al ensayo de danza, la docente de arte y cultura solicita a los estudiantes que, de pie, formen un círculo entre todos. Luego les indica que muevan la cabeza en círculo hacia la derecha y luego hacia la izquierda. Después les indica que giren sus extremidades superiores como si fueran aspas de molino, primero hacia adelante y luego hacia atrás. Por último, les indica que dibujen en el aire círculos con las manos, primero hacia la derecha, luego hacia la izquierda, evitando mover el antebrazo y el brazo. ¿Qué movimientos están realizando los estudiantes? A ver, la respuesta A, extensión. La respuesta B, pronaciones. Y la respuesta C, circunducciones. ¿Qué me pueden señalar? ¿Qué hora es ya? Son las... Bueno, vamos a ir terminando ya porque tenemos que pasar. Profesor. Circundaciones. ¿Por qué, maestra? Porque los movimientos veo que mayormente lo dan en círculos. Forma círculo. Claro, en círculos es tácito. Es tácito, ¿no? Está diciendo que formen círculos con las manos primero y luego hacia la izquierda y la cabecita, ¿no? Moviendo circunducciones en forma de círculos. Profesor Jorge, perdone, de repente un colega de danza nos puede un poquito decir cómo son extensiones y cómo son pronaciones. ¿Hola? Sí, por favor. Los conceptos de la A y la B. Sería bueno que nos aclare. Ya. ¿Algún colega de danza de repente? A ver, están pidiendo opinión. A ver, de repente alguien puede participar. Hola. Se fue mi audio, creo. No sé si se le escucha un se le colega escucha, de danza. ¿Algún colega de danza de repente nos podría indicar cómo son pronaciones o extensiones? Ya, mire, las extensiones se refiere a las separaciones, ¿no? A los movimientos de separaciones que se alejan entre participantes, entre danzarines, ¿ya? Ya. Vamos, por ejemplo, ustedes han visto que en una coreografía hay momentos que se acercan ambas personas o ambos danzarines, cuando son en pareja o en grupo también, y las extensiones es cuando, como dice su nombre, se extienden, se van alejando, ¿no? Por segmentos o por subgrupos, ¿ya? Entonces, a eso se refiere con extensiones. ¿Está bien? Sí, muchas gracias. Sí. ¿Y las pronaciones, maestro? Ya. Bueno, las pronaciones un tanto se da cuando se refiere a una rotación, por ejemplo, en cuanto a algunas vamos a decirlo, extremidades, puede ser la extremidad superior, inferior, pero un tanto al movimiento dinámico que se va haciendo con el antebrazo, ¿no? Con el antebrazo, con el brazo, también con la parte moviendo las rodillas, las articulaciones. A eso se refiere en cuanto a pronaciones. En cambio, las circundaciones ya es referido pues a hacer círculos con la parte del cuerpo o también puede ser con los movimientos en grupo. ¿Ya? Gracias, profesor. Muchas gracias, maestro.
Bien, dice la siguiente pregunta. Bueno, maestro, me parece que por el momento llegamos hasta aquí para pasar a la explicación porque ya va a ser las 8 o terminamos con esta casuística. Con esta, profesor, Ya, por favor. con esta. Claro, yo les he pasado también la cartilla de respuestas y por favor no se vayan a confundir. Hay dos pruebas diferentes. Lean bien la 7 y la 8. Y las cartillas de respuestas también, la 7 y la 8. No vaya a ser que dejen con la prueba 7 con la cartilla 8 y se vayan a confundir. Por eso era importante aclarar esto, ¿ya? La siguiente prueba inicia con el tema musical. Eso lo podemos ver mañana también. Lea la siguiente descripción y responda a las preguntas 64 y 65. Dice, esta bailarina y coreógrafa es considerada por muchos como la madre de la danza moderna. Ella enfatiza la fluidez de los movimientos libres, en donde el final de un movimiento siempre lleva al principio del siguiente y no hay interrupción en el flujo de la danza. Los movimientos se inician desde el plexo solar de una manera natural, en armonía con la respiración y la música. Propone explorar movimientos humanos como caminar, correr, saltar, brincar, arrodillarse, recostarse, dar saltitos, saltar por encima de algo, en su forma más pura y orgánica, lo que ayuda al bailarín a descubrir y expresar los ritmos de la naturaleza, la musicalidad de la música clásica y las líneas y formas del arte griego, lo que permite irradiar una gracia natural en la danza y representar la naturalidad en escena, ¿no? Qué interesante lectura. Vamos a la pregunta 64. ¿A quién hace referencia el texto mostrado? ¿A Isadora Duncan? ¿A Martha Graham? ¿A Doris Humphrey? A ver, ¿qué me pueden decir? Estaba leyendo al respecto más o menos de la danza contemporánea, creo que es Isadora Duncan. Claro, Isadora Duncan es una de las bailarinas, una de las danzarinas contemporáneas, ¿no? Entonces, es importante. Sí, correcto. Es importante conocer. La respuesta es la felicitaciones, maestro, por su lectura, ¿no? Es importante. Pasamos a la 65. Claro, hay preguntas que a veces son un poco difíciles. Y luego también al final, el día de mañana, les voy a dar algunas luces porque también no somos enciclopedias, ¿no? Hay cosas que también se nos van, no conocemos, o de repente nunca lo hemos tratado, lo hemos escuchado, pero hay cosas que se aconsejan también, que eso lo vamos a ver mañana para una adecuada evaluación, ¿ya? A ver, me quedé en la pregunta, perdón, ya, la 65, ¿no? Los estudiantes están creando una coreografía de danza y la docente nota que varios realizan movimientos mecánicos y rígidos. Por eso, se propone incorporar algunos ejercicios basados en el estilo de danza descrito anteriormente. ¿Cuál de las siguientes actividades es la más pertinente? A ver, A. Indicar a los estudiantes que se sienten en el piso y reposando sobre los isquiones, contraigan los músculos abdominales, levanten las extremidades y suspendan el cuerpo como si estuvieran flotando en el aire. Luego pedirles que relajen el cuerpo y que repitan el ejercicio. B. Proponer a los estudiantes que caminen por todo el espacio muy lentamente realizando movimientos suaves con todo el cuerpo y llevando las extremidades hacia distintas direcciones con el menor esfuerzo posible, como que si se movieran en cámara lenta. C. Solicitar a los estudiantes que evoquen el recuerdo de la imagen y el sonido del mar y que se desplacen libremente por todo el espacio mientras imitan el movimiento de las olas utilizando diversas partes de su cuerpo. ¿Cuál sería la respuesta correcta, mis estimados maestros? La B. ¿La B? La C. ¿La C? ¿Quién escribe por el chat? La C. La B. La C, la B, veo que están empatando.
Los estudiantes están creando una coreografía de danza y la docente nota que varios realizan movimientos mecánicos rígidos. Sí, profe, porque el por eso docente le está solicitando se que propone incorporar algunos ejercicios basados en el estilo de danza descritos anteriormente, ¿no? Entonces, están rígidos, mecanizados. Entonces, solicitar a los estudiantes que evoquen el recuerdo de la imagen y el sonido del mar. ¿Cómo es el mar, no? Es libre, es suelto el mar, las olas del mar, ¿no? ¿Cómo son? Entonces les pide que imiten a las olas del mar, que se desplacen libremente, ¿no? ¿Por qué? Porque están rígidos. Los chicos están duros, están rígidos, están con movimientos mecánicos. Entonces necesita trabajar el tema de soltura, de libertad. Entonces definitivamente por descarte aquí me dicen libremente, la alternativa es la C, mis queridos colegas. ¿Ya? La C. Profe, en la B, ahí donde dice, por ejemplo, direcciones con el menor esfuerzo posible, ya descartamos. Ya descartado. En pues. cámara lenta, ya no es. Movimientos suaves, ya no es. Claro. En cambio, libre, ¿no? Suéltense, vamos. ¿Cómo se hacen las olas del mar? Así, profesor. Mire, las olas vienen, se van, vayan, vengan, corran, ¿no? Entonces, libre, van soltándose los chicos. Y eso, estas preguntas también, de alguna manera, como verán, nos ayuda a darnos luces sobre cómo desarrollar nuestro trabajo pedagógico. Bien, colegas, terminamos con la 66, ¿ya? Para que ya pasemos a la explicación. Los estudiantes están practicando una coreografía de danza y el docente observa que a pesar de esforzarse, uno de los estudiantes aún no logra tener fluidez en los movimientos que realiza con las piernas. Como siempre sucede, vamos a tener diversos tipos de estudiantes, eso ya lo hemos hablado. El docente decide brindarle retroalimentación, ¿no? Recuerden de anoche lo que hablamos, la retroalimentación, utilizando la técnica del sándwich, ¿no? La cual consiste en primero darle un mensaje positivo, luego mencionarle el aspecto que debe mejorar y finalmente darle otro mensaje positivo, ¿no? Primero la técnica del sándwich, pongo el pan abajo, la mitad del pan, ¿no? Le doy un mensaje positivo, luego le pongo toda la carne, no sé qué le pongo ahí, y finalmente le vuelvo a poner el pan encima, la otra mitad. Esa es la técnica del sándwich, ¿no? Entonces, dice, ¿cuál de los siguientes comentarios es la retroalimentación más adecuada teniendo en cuenta la técnica del sándwich? A. Me gusta mucho cómo bailas, tienes talento para el arte y te felicito por ello, pero no te esfuerzas lo suficiente porque aún hay mucha rigidez cuando realizas movimientos con tus piernas. Por eso, mira mi ejemplo, te demostraré algunos movimientos que tienen más fluidez. Ojalá que con ello aprendas y mejores, ¿no? La siguiente nos dice, ve, he observado que te esfuerzas mucho y felicito tu entusiasmo y dedicación. También he observado que tus piernas aún tienen rigidez en algunos movimientos, pero si, por ejemplo, relajas los músculos de las piernas, flexionando ligeramente las rodillas, tus movimientos tendrán más fluidez. Inténtalo y lo conseguirás. Inténtalo y lo conseguirás. C. ¿Te has dado cuenta de cuánto has progresado bailando? Estoy asombrado por todo lo que has logrado. Casi lo haces perfectamente. Si no fuera porque los movimientos de tus piernas no tienen suficiente fluidez, lo que le resta calidad a la coreografía, pero no te preocupes. Mira el ejemplo de tus compañeros. Ellos sí tienen mucha fluidez en sus piernas. ¿Por qué, maestra? La B. A ver, profe, porque ha observado el docente. ¿Ya? Que le da su retroalimentación. ¿Por qué más? A ver. Yo digo la B porque ahí se observa, primero, en la A le está diciendo, mira mi ejemplo. Ajá. Y eso está mal, pues. Eso o sea, nosotros mal. no podemos decirle, ya, en la retroalimentación no le podemos dar hecho el trabajo. Muy bien. En la C lo descarto también, ¿por qué? Porque le está diciendo, casi lo haces perfectamente, si no fuera porque... O sea, ya estoy asombrado, dicho, tampoco es así, ¿no? Claro, no puedes darle todo perfecto al estudiante para después decirle, para cerrar el sándwich y machacarlo, pues, ¿no?
Perdonen el término, pero Sí, yo sí, voy por la sí, E, sí. porque el sándwich está perfecto. Claro. He observado que te esfuerzas mucho y felicito tu entusiasmo. Listo, no le he aprendido demasiadas velas, digamos, ¿no? Así También he observado que tus piernas aún tienen rigidez. Ahí está la carne, ¿no? El error, digamos. Y luego tapa el sándwich, voy a decir así, con lo que le dice, porque le da la alternativa para la solución, ¿no? Muy Dice, bien. si relajas tus músculos, tus movimientos tendrán fluidez, inténtalo. Intenta, Por lo eso, anima, ¿no? Lo anima, el rol de mediador, inténtalo y lo conseguirás, ¿no? Pero en la primera le dice, mírame a mí, yo lo hago bien para que tú aprendas, ¿no? Y en la C que le dice, míralo a tus compañeros, ellos sí lo hacen bien, tú lo haces mal. Y además en la C, ya vimos ayer que no le puedes también regalar demasiado, vamos a decirlo, ¿qué pasó? No le podemos de repente engañar también con tanto halago, ¿no? No le puedes dar tanto halago por lo que no es, por algo que no hizo, por lo que no es real, ¿ya? Ni tampoco lo puedes hundir, lo puedes perjudicar con un comentario tan fuerte y contundente, ¿ya? Entonces, qué bien, la B es la opción correcta. Bien, colegas, y ustedes ya también pueden continuar con este ejercicio, y ahora sí voy a cerrar para continuar. Lindo, ¿no? Avanzar de esta manera, pero también tenemos que avanzar con lo otro. Voy a cerrar la pestaña para pasar ya. Bueno, el temario 3, dijimos que hoy día desarrollamos este temario 3 y mañana fusionamos ya los dos temarios, ¿no? En cuanto a los lenguajes artísticos. Y para eso hoy día les comparto el temario fusionado ya para que con eso finalicemos y mañana cerremos con buen pie. Entonces, aquí vemos, vamos revisando rapidito, desarrollo de las competencias vinculadas a la creación y apreciación de los diferentes lenguajes artísticos y sus capacidades, ¿no? Aplicación de nuevas tecnologías. Ya cuando hablábamos de nuevas tecnologías, ya sabemos a qué nos referimos, al uso de los TICs en el arte, cuánto ha evolucionado el arte, ¿no? Y técnicas propias de prácticas tradicionales en la creación de proyectos artísticos, prácticas tradicionales, que vienen de antaño. Perspectivas contemporáneas del arte. El arte contemporáneo. ¿Qué estará pasando? ¿Qué escenario, qué situaciones se están presentando en el arte contemporáneo actualmente? Desarrollo de habilidades para la expresión y comunicación artística, desarrollo de habilidades para exploración y experimentación en las artes, elementos y principios organizativos de los lenguajes del arte, o sea, cuáles son los elementos y principios de la música, de la danza, del teatro, de las artes visuales. Estrategias para la contextualización de producciones artístico-culturales, desarrollo del pensamiento reflexivo, eso también hemos estado viendo que a través del arte se ve, estrategias para desarrollar el juicio crítico, la función de las artes en la sociedad, recordando que toda obra de arte tiene una función y un propósito. Ninguna obra de arte se crea por simple casualidad, ¿no? Salvo que sea un trabajo de exploración, pero en realidad cuando llega a llamarse obra de arte porque cumple una función estética, función mágico, función religiosa, función económica, no sé, la función de los museos, centros culturales y sitios arqueológicos. Son poderosos estas opciones también para la educación, complementan, ayudan los museos, los centros arqueológicos y los centros culturales. Características de las manifestaciones artísticas y culturales en las diferentes regiones del Perú. Historia de las artes visuales, la danza, el teatro y la música occidentales, ¿ya? Occidentales, ¿ya? Entonces, las bellas artes, la clasificación actual. Siempre nos han hablado el séptimo arte. ¿Cuál es el séptimo arte, no? El cine, el séptimo arte. Entonces, siempre nos hemos preguntado, ¿y cuáles son esos? El primer arte, el segundo arte, ¿por qué, no? Entonces, hay una clasificación de las bellas artes que precisamente va denominándolos o va clasificándolos según se fue la aparición, ¿no? Iban apareciendo según el avance tecnológico, según las tendencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primer arte sería pues la primera de las bellas artes, la arquitectura, ¿no? La arquitectura, porque supuestamente desde las épocas prehistóricas, lo primero que hay indicios
de aparición en tema de artes, la arquitectura, porque el hombre empezó a cavar ciertas cuevas, ciertas cavernas para poder vivir, ¿no? Entonces de ahí fue evolucionando. La segunda, la danza, otra de las 7 de las artes. Entonces la danza, ¿no? ¿Por qué? Porque el ser humano empezó a prácticamente a expresar sus movimientos dancísticos, de repente al principio con una especie de rituales o para representar algo. 3, la escultura, que es la tercera, ¿no? Que también obviamente vemos que considerada desde muy antañamente. La música es la cuarta, la pintura es la quinta, la literatura es la sexta y el cine es la séptima, el séptimo arte, ¿no? Porque el cine ya hace se vale de los demás artes, ¿no? Se vale de la pintura, se vale de la música, se vale de la danza, etcétera, ¿no? Para poder crear las obras de arte, visuales en este caso. Entonces, y sin embargo, hoy en día hay otras también, podemos hablar de una octava, novena, etcétera, como por ejemplo la fotografía y hasta hoy en día el arte digital, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí a continuación. Comenzaremos esta clasificación hablando de las primeras 7 bellas artes, es decir, las más antiguas y que tradicionalmente han formado parte del listado. La primera de ellas es la arquitectura, ¿no? Una ciencia que conjuga conocimientos físicos e ingenieros, ¿no? Matemáticos para poder desarrollar un edificio, construcción cumplida también una función estética. La arquitectura incluso está clasificada dentro de ¿de qué tipo de arte está clasificado la arquitectura? ¿De qué lenguaje? Perdón. Arte visuales. De las artes visuales, ¿no? Antes las artes plásticas, ahora las artes visuales. Ahora, la danza, nos dice, la danza, ahora otra de las más antiguas que conocemos, es la danza, ¿no? Desde la época prehistórica, ya les dije, este tipo de arte usa el cuerpo y sus movimientos para poder expresar ideas y lanzar un mensaje. Por tanto, el cuerpo se convierte en un medio de comunicación, un lenguaje que está pensado para que la sociedad lo reciba y lo atienda, ¿no? Entonces, la danza es importante y esta también, por supuesto, se diferencia según sus subgéneros, ¿no? Por ejemplo, la danza clásica o ballet, la danza contemporánea, la danza urbana, etcétera. Vamos a ver más adelante. Bueno, la tercera, la escultura, tal cual les dije, ahí tienen todas sus indicaciones, que la escultura también por lo que es una actividad artística trabajada pues con diversos materiales propios de la naturaleza, con el barro, la piedra, el metal, el mármol, etcétera, y hasta ahora también tenemos algunas otras alternativas. Entonces, es en cuanto a la escultura. La música, igual, ya les indiqué al inicio, ha tenido toda una evolución que vamos a ver luego. Del mismo modo, la pintura, asimismo, la literatura, también es un arte, ¿no? En algunas currículas consideran de otros países, lo consideran dentro de arte, dentro del campo de las artes, trabajar la literatura, ¿no? Incluso de la literatura se desprende también, de las artes literarias, se desprende también el teatro, ¿no? Y la poesía, la narrativa. El cine, el séptimo arte, más reciente, a partir del siglo XIX, ¿no? Desde que aparece, pues, la cámara cinematográfica, ¿no? Entonces, y obviamente la tecnología empieza ya desde el siglo XIX a evolucionar, a acrecentarse un poco más rápido que en siglos anteriores, y en consecuencia el arte ya también tiene que evolucionar. Por eso siempre la evolución del arte también va de acuerdo a la evolución de la tecnología. Entonces, otra de las bellas artes que actualmente están dentro de la lista, la fotografía, les dije, las historietas, los cómics, la gastronomía, por eso que les conté creo que en un momento que el Ecuador en su currícula, si ustedes ven, considera también al arte culinario dentro de
dentro de esta área importante de la educación artística. Para ellos se llaman culturas y artes. Ya, a mí me gusta siempre revisar la currícula de otros países también. Pero sí les cuento que desde el año 2016, Chile, Perú, Ecuador y varios países casi toda Latinoamérica actualizaron sus currículos y casi todos coinciden. ¿Por qué? Porque hay lineamientos también desde la UNESCO por el tema de la educación artística, ¿no? El cambio. Entonces, la fotografía ya conocemos, ¿no? Es que es el arte de usar una cámara fotográfica y trabaja con ciertos principios como la luz, etcétera, ¿no? La gastronomía, bueno, es el arte, pues, que también puede ser podemos estar hablando desde la gastronomía del arte efímero, porque a veces se sirven unos platos deliciosos que aparte de ser deliciosos, son bien presentables, ¿no? Bien estéticos, que no da ganas de... ¿Aló? Son bonitos, sí, decorados. Claro, decorados, ¿no? Incluso las mismas tortas, ¿no? Las tortas es un arte. Entonces va también de ahí, por ahí, es importante. El circo también es considerado como una de los otras bellas artes, porque también hace uso, pues, de los movimientos, de la danza, del teatro, de la música, de las artes visuales, ¿no? Entonces, es otra clasificación. Profe, ¿y el arte marcial, profe? Una consulta ahí. No, ya el arte marcial ya no pertenecería al arte. Si bien es cierto, estamos hablando de movimientos, ¿no? Corporales que de alguna... Pero claro, es un tema ya deportivo, más va a la educación física, ¿no? Pero yo les cuento que, por ejemplo, yo he sido encargado de algunas horas de educación física y en mi investigación y todo me he quedado maravillado cómo la educación física puedes unirlo con el tema de la danza. Hay algunas técnicas aeróbicas como por ejemplo el full body, el functional training, bueno, se me fue el otro, que podemos trabajar la música en sincronización con los movimientos rítmicos del cuerpo, ¿no? Entonces, estamos hablando ya de un tema de danza, incluso también se pueden hacer coreografías para ese tipo de trabajos. Entonces, ahí hay una interdisciplinaridad, pues, ¿no? Pero bueno, en artes marciales más va para el tema del deporte, de la educación física, ¿no? Más el cuidado de la parte del cuerpo, de la salud, ¿no? De la autodefensa también. Bueno, pasamos. Otra de las formas de clasificar a las artes, ¿ya? Es a través de, tomando como principio los conceptos de tiempo y espacio, ¿no? Los conceptos de tiempo y espacio. Entonces, de esa manera tenemos aquí un organizador visual. Las artes, tendríamos que se divide en artes espaciales, artes temporales y artes espaciotemporales. Cuando hablamos de artes espaciales, estamos hablando de la arquitectura, de la pintura, de la escultura, del grabado, de la fotografía, ¿no? Porque se da dentro de un determinado espacio. Entonces, recordemos también cuando las inteligencias múltiples, cuando Gardner nos dice las 7 u 8, después y hasta 9, después creo inteligencias múltiples, nos dice inteligencia espacial, ¿no? La inteligencia de las artes, en este caso visuales, ¿no? Más inclina a las visuales. Las artes temporales, ¿no? Las que se relacionan con el tiempo, la literatura y la música, ¿no? ¿Por qué temporales? ¿Por qué temporales? Porque supuestamente son artes que se presentan y pasaron, ¿no? Y pasaron como obra de arte, ¿no? Y nunca más retorna. La música, ¿no? La literatura, igual. En cambio, las artes espaciales sí son duraderas. Duraderas hasta cierto punto, porque ya cuando vienen las propuestas de los contemporáneos, que vamos a ver luego, ahí vuelta nos ponen en cuestionamiento, ¿no? Entonces ya no serían tan duraderas, porque nos hablan incluso del arte efímero y el conceptual, ¿no? Y vamos a ver en adelante. Entonces, y las artes espaciotemporales, que se dan en un espacio y dentro de un determinado tiempo, la danza, el teatro y el cine, ¿correcto? Maestro. Sí. Maestro, disculpe, ¿y la artesanía a dónde se le clasifica ahí? A ver, ¿alguien me puede ayudar a dar respuesta? Puede ser una pregunta de la prueba.
El maestro... En las artes espaciales. Claro, Artes espaciales. Puede estar puede estar dentro de las espaciales a nivel de, digamos, la cerámica, pero la diferencia es que, por ejemplo, una pintura no es, digamos, copia de, ¿no? En cambio, la artesanía se hace en serie. En cambio, una pintura no se puede hacer en serie, porque si no ya se convertiría también en artesanía. Es por eso que la cerámica no está dentro de las espaciales, porque la cerámica también se hace en serie y se hace, digamos, en cantidades, ¿no? Esa es la diferencia, creo, de la artesanía con el arte. Sí, efectivamente. Quiero contarles rapidito un caso que me pasó el mes de marzo, ¿ya? Yo postulé a... Bueno, me gusta siempre experimentar, conocer también diversas opciones, ¿no? A esta opción del Ministerio de Educación de Expresarte, ¿ya? Y lanzaron las bases para postular, concursar, y yo me presenté y quedé preseleccionado a nivel de currículo, todo eso, para pasar a la etapa de la entrevista, ¿no? Y cuando salen los resultados de la preselección, obviamente, pues, en las bases sabemos que quienes somos los primeros considerados a ser contratados o a obtener los más altos puntajes, somos, pues, los profesionales en el área, ¿no? Entonces, ni modo que puede optarse como en toda carrera profesional, ¿no? Entonces, yo resulté que mi puntaje fue por debajo de técnicos profesionales en artesanía, egresados de CEPROS, ¿no? Técnicos profesionales. Y bueno, a mí me generó me generó una risa y otra, pero había sido, pues, la evaluación a nivel de UGEL, ¿no? No voy a decir el nombre, no voy a decir que... Entonces, ya pasó esto. Yo presenté mi reclamo, pues, ¿no? Presenté por escrito y con todas las bases y todo el tema. Y no me dieron la razón, simplemente me respondieron que habían preguntado al Ministerio de Educación, a la central, y que al final también es un arte y que no sé qué y no sé cuánto y que se queda ahí. Bueno, ¿no? Bueno. Profesor, ese Sí. tema a mí también me pasó, ¿Ya ves? porque yo presenté mi documento, pero en oratoria, Ajá. y cuando yo fui a reclamar al lado de reclamos, no me estaban considerando oratoria como un arte. Entonces, yo lo que les dije que estaba dentro de la literatura. Claro. Entonces, hubo un tema ahí de debate, ¿no? Porque también no se estaba considerando. Entonces, en este caso, para el examen, ¿cómo definir ciertas cosas, no? En todo caso. No, claro, o sea, lo que pasa es que quiero que entiendan que muchas UGELs, pues, están amando supuestamente de encargaturas del área de arte y cultura a personas que no son formados en la pedagogía del arte, ¿no? Ni en el arte. A veces le encargan al profesor de historia, de comunicación, ¿no? Y a veces poner a discutir, pues, con esas personas que se cierran, ¿no? Y vaya, también quiero decirles que esto a veces sucede también en el mismo ministerio, ¿no? Recién hemos visto un reclamo, han lanzado un concurso para contratar al especialista general del nivel nacional por el Ministerio de Educación de esta experiencia Expresarte, el conductor, el coordinador general. Caramba, yo he visto, me pongo a revisar las bases, total, resulta que cierran la posibilidad a los que somos formados netamente en arte y las bases lo direccionan. Decía ahí que quienes podían postular, licenciados en comunicación, ¿no? O también en arqueología, antropología, no sé qué habían puesto. Algo gracioso realmente. ¿Y dónde quedamos los profesionales en arte o los profesionales en pedagogía en arte? Entonces, imagínense, y a veces pues suele suceder también estas cositas, ¿no? Pero eso es materia de otra discusión, sino que yo les comento. Profe Jorge Luis, hay mucha ignorancia hasta cuando se expresan, ¿no? Por ejemplo, especialistas, gente sí que le digo UGEL y gente, qué bonito dibujo, dicen, ¿no? En los juegos florales y se está expresando una pintura ahí, por ejemplo, ¿no? Así es. Entonces no tienen conocimiento hay mucha ignorancia de mucha terminología y de todo esto que nosotros conocemos. Solo se enfocan en la parte estética, ¿no? Sí, desde luego.
Maestro, continuamos, Sí. pero Sí, sí. antes discrepo con la colega de Nancy que dijo que la artesanía no puede estar dentro de las artes, o está, ¿no? Pero ¿por qué? Creo que el fundamento para mí que una pintura también igualito tiene, ¿no? Me dice que pueden ser realizada por gran cantidad. Hoy en día la pintura, hay pinturas cusqueñas, cuadros cusqueños que se realicen por series. Entonces, igualito la artesanía, ¿no? Eso no me quería aclarar. No, claro, claro. Bueno, pueden haber posiciones, pero nos respetamos entre nosotros, ¿no? Bien. Entonces, bueno, la clasificación nos habla de cerámica. La clasificación nos habla de cerámica, ¿ya? Entonces, por ahí vamos. Porque yo tendría que hablar mucho en este tema, pero nos vamos a dilatar. Yo estaba llevando una maestría y lamentablemente la SUNEDU lo cerró a la Universidad Orbal de Lima respecto a la historia del arte peruano, y ahí abordamos el tema de la artesanía y la cerámica. Entonces, pero bueno, es un tema, nos quedamos con la definición de cerámica, ¿ya? Entonces, sí, lo que preguntó el colega. Pero bueno, continuamos. Manifestaciones artístico-culturales. ¿Qué cosas son las manifestaciones artístico-culturales? Entonces, lo escuchamos incluso como una de las competencias, aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales. Pero, ¿qué cosas son manifestaciones artístico-culturales? Es la forma en que las personas expresan sus sentimientos, ya sea a través de las expresiones artísticas, música, teatro, danza, literatura, artes visuales, etcétera, tradiciones y costumbres, ¿ya? Entonces es la forma tradicional. Bueno, el origen de las manifestaciones artísticas está ligada a la aparición del hombre, definitivamente, y el arte es un distintivo del ser humano. Nadie más practica arte que el ser humano. Por eso siempre digo que el arte es altamente intelectual. Así que nunca debemos avergonzarnos ni disminuirnos cuando alguien nos señala o dice, no, educación artística o horticultura es lo último. A mí nadie hasta el momento no he tenido la mala suerte de que alguien me señale así, porque si no, de una manera inteligente, ¿no? Yo le demostraría. El arte prehistórico, por ejemplo, comprende el conjunto de manifestaciones humanas con valor artístico, llevadas a cabo antes de la aparición de los primeros textos escritos, destacándose sus pinturas en cuevas y cavernas con escenas de caza de animales, litografías y cerámicas utilizadas. También la práctica de algunos rituales cotidianos donde integraban la música con la danza y el teatro. Bueno, lamentablemente el registro prehistórico que nos habla o que evidencia con mayor claridad sobre las manifestaciones de épocas prehistóricas son de carácter visual, ¿no? Porque han sido duraderas, mientras que la música, la danza, los demás tipos de artes no tenemos evidencias, pero sí por ciertas deducciones podemos, gracias a las artes visuales, podemos percatarnos que también inician estos lenguajes artísticos con la aparición del hombre. Entonces siempre vamos a tener que ver que el arte también tiene su historia, ha pasado por etapas, por evolución, desde sus inicios, desde la prehistoria hasta la actualidad. Y casi todos los lenguajes coinciden con estas etapas. Uno que otro, de repente en alguna etapa histórica no resaltó tanto y en otras etapas sí, ¿ya? Pero sin embargo, casi la mayor cantidad de libros, de bibliografías, siempre cuando buscamos historia del arte, siempre lo asocian a las artes visuales o a las artes plásticas o a la pintura, ¿no? Poco casi se habla de los otros lenguajes en cuanto a la historia del arte. Hay que indagar, sí, hay que revisar, ¿no? Un amigo me regaló un libro interesante de historia del arte y la música, impresionante, es una joya para mí, de los pocos que he encontrado. Entonces vemos la prehistoria, la edad antigua, la edad media, en la edad moderna, en la edad contemporánea y en la actual contemporánea que nos encontramos, ¿no? Los diversos momentos históricos que vamos a ver más luego. Entonces, la historia del arte es la evolución del arte a través del tiempo. El estudio de la historia del arte se desarrolla inicialmente en el Renacimiento. Los estudios de la historia del arte, no digo de la aparición del arte,
sino los estudios de la historia del arte recién se inician a partir de la época del Renacimiento, siglo casi terminando el XIV, siglo XV, ¿no? En adelante. Igual sucede casi con la música, ¿no? Con el género clásico. Estamos hablando de la historia del arte occidental, ¿ya? Y bueno, en cada lugar de nuestro planeta se realizan distintos tipos de manifestaciones artístico-culturales, efectivamente, y en nuestro Perú también, las cuales llevan un profundo sentir. Por lo general, muchos se inician o se relacionan con actos religiosos junto a bailes populares, cuando hablamos de costumbristas, ¿no? Entonces, efectivamente, lo cierto, por eso yo siempre les decía, las actividades festivas de los pueblos son riquísimos recursos como para motivar en la apreciación artística y para conducirlos hacia la creación artística a nuestros estudiantes, porque ahí podemos ver la diversidad de manifestaciones en las fiestas patronales, en los de aniversario, etc. Las manifestaciones artísticas van relacionados a los diversos grupos culturales, mis queridos maestros. Se las puede clasificar en 3 tipos. Ojo acá. 1, manifestaciones artísticas tradicionales que se asocian con la vida rural, con etnias, con lenguajes, con religión, con costumbres y difícilmente aceptan cambios. No, mi marinera es mi marinera y toda la vida va a ser mi marinera. Nadie va a romper esa danza de la marinera porque es una manifestación artística tradicional, viene desde antes. Tal vez el vestido por ahí, pero los pasos y lo demás, no. Nadie me rompe a la marinera, porque el día que se rompe deja de ser la marinera y rompe con mis costumbres. Y vemos ahí una serie de costumbres y, como se dice, mayormente se asocia con la vida rural, con etnias, con grupos poblacionales, con ciertos lenguajes, con ciertas religiones, costumbres, que a veces difícilmente aceptan los cambios, ¿ya? En el Perú, por ejemplo, los pobladores de cada región o localidad tienen sus propias fiestas. En ellas la gente luce sus lindos vestidos, prepara sus comidas típicas, toca y canta su música peculiar, baila y danza con sus trajes típicos, elabora y vende coloridas y finas artesanías. Miren ese retablo, por ejemplo, ¿no? Muy costumbrista, muy popular, pero toda una obra de arte. Entonces, quiero decirles que de esta manera en el Perú también tenemos 3 regiones bien marcadas, la sierra, la costa y la selva, y cada región con sus manifestaciones artísticas muy peculiares, que entre una y otra de repente haya similitudes, sí, pero siempre hay peculiaridades. Y creo que nosotros como buenos peruanos conocemos, o al menos lo sabemos diferenciar. 2, la segunda clasificación sería manifestaciones artísticas contemporáneas. Estas se asocian con la vida urbana, ¿no? Mayormente se asocian con la vida urbana, a diferencia de la anterior. Se desarrollan en grupos sociales que aceptan cambios culturales, mientras que la anterior no aceptan cambios culturales. Aquí sí se acepta. Y la inclinación a modificar sus comportamientos. Miren ustedes las fotos, por ejemplo, en arquitectura, en el ballet, en la música, ¿no? En pintura, en el teatro, la última foto, ¿no? Entonces, hay ciertas ya modificaciones, hibridaciones, se van realizando algunas modificaciones, a veces partiendo de elementos o cualidades o basándose en artes antiguos, como el caso que vimos de la casuística de esta obra precolombina con hibridación, ¿no? 3, manifestaciones artísticas emergentes. Ah, caramba. Estas surgen como movimientos alternativos, paralelos, contrarios y ajenos a lo que se considera la cultura oficial o dominante. Se asocian con diferentes minorías sociales, ya sea por edad, por adolescentes, adultos, condición física, con discapacidad u orientación sexual. Ejemplos: grupos indígenas, tribus urbanas, los grupos de los emos, los darquetos, etc. Y miren ustedes las imágenes, ¿no? Los grafitis, esas danzas que a veces nos parece un poco raro, pero que hay que entenderlo porque es la realidad.
y a veces los jóvenes, los adolescentes más tratan de identificarse con este tipo de acciones. Por ejemplo, yo tengo mi hijo a mi costado, que es a él le encanta esas cosas, entonces a veces conversamos todo, pero hay que orientar, hay que de alguna manera también como rol de docentes mediadores tenemos que encaminar correctamente, pero es una manifestación artística. No sé si ustedes en sus zonas en donde viven han visto alguno de estos tipos de manifestaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando hablan los grupos de los emos, la música, los raqueteros y no sé qué y no sé cuánto, ¿no? A eso nos estamos hablando con manifestaciones, nos estamos refiriendo con manifestaciones artísticas emergentes, ¿correcto? Entonces, vamos a ver aquí un video rapidito que nos dice esta artista, perdón, una crítica mexicana, los artistas de cristal, y de alguna manera abarcamos el tema del arte contemporáneo. ¿A dónde está llegando el arte en la actualidad? La generación de cristal tiene nuevas ramificaciones y franquicias, y una de ellas se encuentra en el arte. Adictos a las clasificaciones, tienen ahora una nueva saga, los artistas de cristal. Son los hijos de los artistas VIP más veteranos, video, instalación, performance, como Gabriel Orozco, Abacus Villegas, Martin Creed, Douglas Gordon, y nietos de Yoko Ono, Yayoi Kusama, Vanina Abramovic. Son los artistas de cristal. Pon mucha atención en las características, porque tal vez tú eres un artista de cristal o conoces a alguien. Bueno, si lo conoces, le dices, y si eres un artista de cristal, esté atento, porque eres muy frágil y te puedes romper. Sus características son: copian las obras de sus padres y sus abuelos, es decir, refritos de vanguardia, y creen, juran que están innovando. Se identifican con todos los movimientos sociales instantáneos de las redes, se apuntan en todos y además meten esas ideas en las pocas ideas que tienen para sus obras. Han sido sobreprotegidos por sus maestros, curadores y demás personas involucradas en el mundo del arte, que les han dicho siempre que todo lo que hacen es arte y que cada obra que tienen es un masterpiece. Tienen nula tolerancia a la crítica. Para ellos, todo lo que hacen es genial y artístico. Llevan la transparencia del cristal a sus obras, así que postean fotos de la intimidad y de ellos desnudos y demás, porque son transparentes. Para ellos, la verdad está en las redes. Esto de que el medio es el mensaje es un absoluto para la generación de los artistas de cristal. Tienen altos niveles de inseguridad personal y para ellos la disciplina artística o el rigor en el uso de materiales o lo que sea, eso se vuelve el enemigo y se vuelve una agresión a su personalidad. Se victimizan, creen que el mundo entero está en contra de los artistas VIP. ¿De verdad que no es cierto? Nada más es este sitio y los que lo ven. Se frustran inmediatamente si alguien les dice: tú no eres artista y lo que haces no es arte. Su camino ha sido muy fácil porque se los dejó pavimentados sus abuelos y sus padres artistas VIP. Ya no tienen que convencer a nadie de que lo que hacen es arte, ya no tienen que discutir ni con ningún académico ni con nadie, porque todo el mundo les va a decir que lo que están haciendo es arte, que su cama sucia, por ejemplo, es arte, porque ya su abuela Tracy Amy vendió en miles de libras su cama sucia, entonces lo tienen hecho, y aún así se frustran y lloran porque dicen que son unos incomprendidos. Los artistas de cristal son insaciables porque nunca han encontrado un obstáculo en su carrera. Todo lo tienen hecho y aún así están muy frustrados porque lo único que desean y ansían de verdad para ellos es inalcanzable: la fama. Para ellos sus ídolos no son sus abuelos, no son sus padres. Para ellos sus ídolos son esos
héroes de Instagram que tienen millones de seguidores, son los que tienen dominando las redes. Eso es lo único que no van a alcanzar, porque como son artistas VIP, pues obviamente no atraen la atención que ellos quisieran. El museo donde quisieran estar no es el New Museum, ni siquiera es el MoMA, es estar en TikTok. Y ahí sí, contra una adolescente arrítmica bailando en sus 15 años, no pueden hacer nada. No todos los jóvenes son generación de cristal. Bueno, que ya la generación de cristal están diciendo que llega hasta los 40 años. O sea, ya eso es así, cristalización senil, pero en fin. No todos son generación de cristal. Hay jóvenes artistas que son muy maduros y tratan de madurar en su trabajo, pero hay jóvenes que sí son, y hay muchísima gente que incluso son adultos y ya son veteranos y se comportan como la generación de cristal, como los artistas de cristal. Entonces hay que saber diferenciar y hay que saber quién es quién, para que cuando estén frente a uno de ellos ya sepan si lo que hace es o no es arte. James Joyce escribió El retrato del artista adolescente. Ahora estamos escribiendo El retrato del artista de cristal. Eso se llama decadencia. Muy bien, Si así este video te interesó o te Avelina gustó, Lesper, bueno, una gran crítica reconocida en México, crítica de arte, y carambas nos llama pues a la reflexión sobre cómo de alguna manera el arte pues a dónde está llegando el arte para algunos con este término del arte contemporáneo, ¿no? Por eso yo les dije en un momento, hay cosas que pueden estar bien, pero hay situaciones también que no. Entonces yo creo que este es un tema de discusión, pero hemos visto, miren cómo más o menos se está evolucionando también en este campo del arte contemporáneo, donde cualquier cosa es una obra de arte. No sé, ¿me escuchan? Disculpen, me parece que el audio... ¿Sí? ¿Sí se escucha? Sí, profesor. Claro, seguramente también ustedes les... ¿Perdón? Se escucha. Ah, ya. Seguramente a ustedes también les hizo reflexionar o les ha hecho pensar esta crítica con su criterio, pues, sobre los artistas de cristal, ¿no? Refiriéndose a unas partes a algunos grupos de artistas que se consideran contemporáneos. Pero esa es la realidad. Esa es la realidad. Bueno, continuemos. Ahora sí vamos con el tema de los orígenes de la música, ¿no? Vamos a ver que la música pasa por diversas etapas. Desde la época prehistórica, la música luego pasa a la música en la Edad Media, la música en el Renacimiento, la música en el Barroco, la música en el clásica, la música en el Romanticismo, la música en el siglo XX, la música popular, ¿no? Entonces, ahí tienen ustedes en el PPT todas algunas descripciones de una manera muy sucinta, porque si no tendríamos que leer también muchos libros respecto a la evolución si queremos profundizar más hondamente, ¿no? Entonces vemos que tenemos aquí las propuestas por cada etapa que ha evolucionado pues la música hasta nuestras actualidades. Eso sí, les pediría que ustedes lo revisen en el documento que les he compartido en el PDF. Del mismo modo, también hablamos ahí de algunos personajes, músicos de la historia de la música, hasta la música en el siglo XX, ¿no? Y bueno, y la música actual. Y también tenemos la historia del arte, otra vez lo llaman así cuando se refiere pues a las artes visuales, que en este caso aquí tienen un video de 10 minutos que de una manera muy sucinta nos comparte toda la idea respecto a la evolución de la historia del arte en cuanto a las artes visuales, ¿no? Artes plásticas o artes visuales. Ok, eso sí le voy a pedir que ustedes lo observen, está bien digerible, como se dice en el tema popular. Y también la danza, la historia de la danza, los diversos
las diversas evoluciones que ha tenido en las diversas épocas, que ustedes también deberían revisarlo, chequear ahí en el PPT que les he compartido. Y del mismo modo, la historia del teatro, ¿no? La historia del teatro. Ahora, en cuanto al tema de la historia, de estudiar la historia, pues hay enciclopedias, hay tutoriales, hay una serie de situaciones de videos, de materiales que nos pueden también orientar a ello, ¿no? Y es necesario que como arte educadores siempre investiguemos, ¿no? Leamos, revisemos, comparemos y sobre todo también comentemos ello con nuestros estudiantes, lo impulsemos, lo motivemos también a poder comprender la evolución de la historia del arte. Bueno, en cuanto a música, ¿no? En cuanto al teatro, a la danza, a la música y a las artes visuales, ¿no? Entonces tienen ahí toda la información. Ahora, la tecnología. ¿Qué está pasando con la tecnología actualmente aplicada a las artes? Es sorprendente la evolución y yo les dije, creo, una oportunidad, y si no les he dicho a ustedes de repente, es oportuno, ¿no? Desde aquí en adelante, mis queridos maestros y maestras, así retornemos a la semipresencialidad o a la presencialidad, déjenme decirles que pensar que vamos a retroceder de lleno al 100% a lo que fue antes la educación va a ser difícil, porque la tecnología ya avanzó, sobre todo en esta pandemia, y sobre todo la ciencia va avanzando y en consecuencia el arte también va usando esa tecnología para seguir evolucionando. Y así que nuestra práctica pedagógica también tiene que hacer uso de esa tecnología. O sea, no vamos a pensar que vamos a regresar de nuevo a la tiza, a la pizarra. No, yo creo que va a haber una mixtura de aquí en adelante entre el uso de la tecnología, de la virtualidad y la presencialidad. ¿Por qué? Porque nuestros estudiantes también ya se empezaron a acostumbrar, a aclimatar a el tema del uso de la tecnología, ¿ya? Y nosotros también tenemos que caminar según el ritmo de nuestros estudiantes. Aquí hay un video, por ejemplo, que me gustaría que ustedes lo observen, de una publicidad de los últimos televisores que están saliendo ya el mundo y que está sorprendiendo, ¿no? Los televisores super pantalla plana que casi ya no se nota y que va a formar parte de una sala, por ejemplo, de nuestro ambiente, de nuestra casita o en algún lugar, como especie de una obra de arte. O sea, ahí se está hibridando, se está realizando la interdisciplinaridad entre el arte, entre las artes visuales, la música, ¿no? Y la tecnología. Entonces, de tal manera que cuando tú apagas el televisor, tú puedes poner el diseño, por ejemplo, de la obra de Van Gogh o de la obra de Picasso, etcétera, y pareciera que fuera un cuadro exactamente, ¿no? Entonces, y cuando tú lo activas y no te consume energía, nada, y cuando tú lo activas ya puedes ver tus canales, tus videos, etcétera, ¿no? Entonces, súper interesante cómo la tecnología avanza, ¿no? Y este video sí quiero mostrarles sobre el tema también de las posibilidades tecnológicas en el arte, sobre todo en este COVID-19. Más adelante regresaremos a ver, atentos. El sector cultural y artístico definitivamente es uno de los más afectados por la pandemia. Por el estado de aislamiento social de casi todo el mundo, muchas de las actividades quedaron truncas, lo cual generó perjuicios económicos y socioculturales que no cesan hasta ahora. La pandemia y el aislamiento social generó el cierre del 95% de los casi 60.000 museos que hay alrededor del mundo y la declaración de quiebra de muchas instituciones importantes, entre ellas las del Circo del Sol. En el Perú, de acuerdo al Ministerio de Cultura, la pérdida de todo el sector cultural entre marzo y junio supera los 160 millones de soles, que impacta directamente en las casi 50.000 empresas, la mayoría MIPES, y los más de 600.000 trabajadores que conforman el sector. ¿Y qué decir de los festivales? En nuestro caso, la pandemia nos sorprendió en pleno Festival de Artes Escénicas. Y días antes de la cuarentena tuvimos que cancelar muchas actividades, lo cual repercutió económicamente. La paralización de tantas actividades artísticas definitivamente afecta la vida sociocultural y la continuidad del ejercicio profesional de los artistas que permite su subsistencia y el mejoramiento y perfeccionamiento de su arte. Pero no todo es oscuridad.
Creo que esta pandemia está sacando lo mejor de los artistas y gestores culturales. En este contexto, las herramientas digitales se convierten en una vía fundamental de creación y de conexión con el público. Se está generando un híbrido entre lo escénico, lo cinematográfico y lo virtual que nos abre un nuevo camino de creación. Muchas veces, la cultura, desde el punto de vista económico, es considerada como la última rueda del coche. Desde una óptica social, la cultura es la primera rueda sobre la que se sostiene el pensamiento crítico, el desarrollo humano y el bienestar de un país. Creo que este proceso de investigación y experimentación, producto de un momento durísimo, es cierto, generará cambios positivos. Se gestarán nuevos formatos, nuevos procesos de creación y nuevas formas de consumir actividades artísticas. Y más adelante regresaremos a las salas con nuevas herramientas, aprenderemos a conectarnos mucho más, a crear juntos nuevos formatos, resistiremos, aprenderemos, crearemos y de forma conjunta con el público viviremos el arte plenamente en el medio o plataforma que encontremos conveniente. Y bien, es una realidad la que estamos viviendo. Y bueno, en el Perú, en esta pandemia, todos somos testigos y a nivel del mundo, paralizó todas las artes, pero se están reinventando con el uso de la tecnología. Por eso es muy importante considerar pues la tecnología en el campo de las artes, ¿no? Y en nuestra práctica arte pedagógica también, por supuesto. Bueno, acá tienen un video también que les sugiero que observen sobre los lenguajes o disciplinas artísticas con sus elementos, ¿no? Los elementos del arte, para que ustedes vean que hay algunos elementos que a veces tal cual se aplican en las artes visuales como tal cual se aplican también puede ser en la música, ¿no? Entonces, por ejemplo, se habla de el color del sonido, ¿no? El color también, cuando hablamos de la música, y también el color se aplica pues en las artes visuales. Y así sucesivamente. Ustedes observen el video, por favor, para que ya de una manera asincrónica, para que tengan mayor conocimiento respecto a los lenguajes de las diversas disciplinas del arte, tanto la música, la danza, el teatro y las artes visuales. Bueno, en cuanto la temática también nos habla sobre la función de los museos, la importancia de los museos, de los centros de arqueología y las casas culturales. Y creo que todos somos conscientes, ¿no? Cuán importante es un museo. Promover también en nuestros estudiantes la visita a los museos, a los centros arqueológicos, a los centros culturales. En este tiempo seguramente no lo estamos haciendo por el tema de los cuidados, pero cuando retornemos a la presencialidad ya al 100%, Dios lo quiera, tenemos que retornar promoviendo estas situaciones. Y si no, también hoy en día existen, incluso gracias a la tecnología, anoche me invitaron a observar una galería virtual, tipo museo virtual, wow, con todas las, o sea, prácticamente es fuera de sitio, como se dice, cuando a través de la tecnología de la virtualidad, a través de algunos programas puedes exponer obras y todo lo demás, ¿no? Entonces, qué importante. Entonces, los museos pues cumplen diversas funciones de exposición, de investigación, de difusión, de dinamizar la cultura, de proteger el patrimonio, ¿no? De atraer al público, toda una función educativa cultural. Del mismo modo, los centros culturales también son oportunos porque gracias a ello podemos desarrollar también algunas situaciones o algunas experiencias de aprendizaje, ¿no? En estos centros culturales. Por eso es importante que sigan implementándose esos centros culturales, ¿no? Bien, hasta aquí, mis queridos colegas, hemos llegado con la explicación debida respecto a la parte del arte, quedándonos ya el día de mañana para hablar exclusivamente ya de los lenguajes artísticos de forma particular de cada uno de ellos. Si hubiera alguna inquietud, alguna pregunta, alguna situación, caso contrario para ir terminando, pero me gustaría la participación de ustedes. Voy a dejar de compartir en este momento para poder visualizarlos detenidamente.
Mañana, ¿qué tema precisamente se va a tocar, maestro? Un momento, por favor. Deja de compartir. Y ya. A ver, disculpe. A ver, ¿cuál era la pregunta, por favor? Disculpe. Mañana, precisamente, ¿qué tema vamos a tocar? Sí, mañana estamos señalando que vamos a fusionar las dos últimas temáticas que nos quedaba pendiente respecto ya a los lenguajes artísticos, tanto a la danza, al teatro, a las artes visuales y a la música. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a abordar. Yo voy a compartir más luego el PPT con ustedes para que también vayan revisando. Y mañana avanzaríamos con esa misma forma de trabajo que hemos iniciado hoy, utilizando otras casuísticas y luego explicando, ¿ya?